Iniciamos con el primer capítulo del volumen 1. ¿Qué historias nos esperan? Ya lo veremos. Capítulo 1, parte 1. El mago aterriza en la ciudad. Nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero, eres imparable, Acuario, no importa qué, en el amor, negocios o suerte. No importa lo que hagas, tendrás buenos resultados, así que ve a comprar un boleto de lotería. Sin embargo, no juegues juegos en 3D o 4D solo porque quieres ser popular con las chicas, y, bien, ya sabía que este sería el resultado, lo sabía. Julio de 2020, el primer día de las vacaciones de verano. En un cierto dormitorio de una sola habitación en Ciudad Academia, donde el aire acondicionado estaba roto, aire caliente fluía a lo largo del espacio cerrado, estaba Kamiyou Touma incapaz de hacer nada. La razón parecía ser que un rayo destruyó más del 80% de los aparatos eléctricos de la ciudad, incluyendo la nevera que guardaba toda su comida. Él quiso comer un tazón de sopa instantánea, solo para derramar el contenido en el lavadero. Muy bien, debes salir a comer, entonces. Pero mientras buscaba su billetera, se paró en su tarjeta de débito, rompiéndola. Intentó seguir durmiendo, solo para recibir una afectuosa llamada de su tutora, y oír, estúpido Kamiyou-chan, es hora de las clases de recuperación. Sabía que el horóscopo que transmitieron en la pantalla del televisor, junto con el informe del tiempo, no sería exacto. Pero nadie podría reírse de una diferencia tan enorme. Lo sabía que este sería el resultado, pero ¿no me puedo quejar al respecto? El horóscopo nunca es exacto. Él no puede tener algún efecto de un poco de magia. Esta es la vida diaria de Kamiyou Touma. Al principio, pensaba que la mala suerte venía de familia, solo para descubrir que su padre había ganado el cuarto lugar en la lotería antes, alrededor de 100,000 yenes. Su madre, una vez ganó continuamente en las máquinas expendedoras, y terminó jugando sin parar. Entonces sospechó que no estaba relacionado con ellos, pero después de pensarlo más, recordó que no tenía una hermana, y no había ninguna línea de sucesión para elegir. ¿Cómo iban a tratar con él de todos modos? De cualquier manera, Kamiyou Touma es desafortunado. Tan desafortunado que su vida era una broma absolutamente grande. Sin embargo, Kamiyou Touma no sería pesimista por siempre. Kamiyou nunca, jamás se basa en la suerte, lo que lo hace muy adaptable. Muy bien. Ahora, necesito resolver lo de la nevera y la tarjeta de débito. Kamiyou rasca su cabeza mientras mira a su alrededor. Podía reemplazar la tarjeta de débito, siempre que tuviera una cuenta, pero lo problemático era la nevera. Sin embargo, lo más urgente era lo siguiente: ¿cómo va a tener su desayuno? Además, esas lecciones suplementarias son básicamente programas de desarrollo de poder, así que se verá obligado a tomar algunas tabletas o productos similares. No se sentirá bien cuando esté hambriento. También podría ir a una tienda a comprar algo, pensó Kamiyou mientras se quitó la camiseta que estaba usando como pijama, y se cambió el uniforme de verano. Como todos los estudiantes sin cerebro del país, Kamiyou pasó toda la noche de fiesta como si estuviera drogado mientras le daba la bienvenida al primer día de vacaciones de verano, y ahora mismo le dolía la cabeza por la falta de sueño. Saltarme 4 meses de clases de un curso escolar entero, y solo tengo que ir a una semana de clases suplementarias para compensarlo. Así vale la pena. Kamiyou trataba de pensar positivamente. El clima es muy bueno, sería bueno sacar a ventilar mi futón. Kamiyou murmura para sí mismo mientras cambia a un estado de ánimo positivo, y abría la puerta corrediza del balcón. Si lo deja tomar el sol ahora, el futón estaría agradable y suave cuando lo recogiera. Sin embargo, mirando con cuidado, la pared del bloque vecino está a solo 2 metros de este balcón del 7º piso. ¿Por qué el cielo es tan azul? ¿Por qué el futuro es tan oscuro? Kamiyou no podía dejar de cantar para sí mismo. Tan deprimente. En un principio la intención era animarse a sí mismo, por lo que decidió ventilar el futón. Sin embargo, esto solo lo hacía deprimirse más. Además, era el único haciendo bromas, no había nadie a su lado. Esta soledad es realmente incomprensible. Sin embargo, Kamiyou aún dobló su futón y lo sacó. Si él no podía ni siquiera sacar un futón, realmente está perdido. En ese momento, Kamiyou pisó algo suave y blando. Mirándolo de cerca, se dio cuenta de que era un pan yakisoba, envuelto en plástico. Desde que fue sacado de la nevera, debería estar echado a perder ahora. Espero que no empiece a llover de repente. Este mal presentimiento salió de su corazón. Sin embargo, Kamiyou todavía sacó el futón al balcón. En ese momento Kamiyou encontró que ya había un futón en el balcón.
Aunque se trata de un dormitorio de estudiantes, la estructura es similar a la de unos apartamentos ordinarios de gran altura. Camillo vive en un cuarto individual, lo que significa que no puede haber nadie que ventile un futón aquí. Mirando con atención, se dio cuenta de que lo se estaba ventilando no era un futón. Era una chica vestida con ropa blanca. Ah. El futón se resbala de sus manos, y cae en el piso. Esto era extraño y totalmente ridículo. La chica que parecía estar en coma tenía la cintura apoyada en el balcón, su cuerpo doblado en dos mitades, y sus miembros estaban colgando. Ella se veía, tal vez de 14 o 15. De todos modos, parecía más joven que Camillo por 1 o 2 años. Parece una extranjera, ya que no solo su piel es extremadamente blanca, también su pelo, no, es plateado. Es muy largo, y como la parte superior de su cuerpo estaba hacia abajo, cubría su cabeza, así que no se podía ver el rostro. Si se pone de pie, su pelo sería lo suficientemente largo para llegar a la cintura, ¿no? Guau, es la primera vez que conozco una hermana. No, no me refiero a una hermana menor. ¿Cómo se llama esa ropa? ¿Vestidura de monja? De todos modos, son prendas que las monjas de la iglesia usan. Parecía un vestido de una pieza occidental lo suficiente largo para llegar a los tobillos, pero el tocado era diferente, estaba envuelto en un paño. Un traje de una monja ordinario debía ser negro, pero el de esta chica era de un blanco puro. El material usado debía ser seda, pero este traje se siente muy diferente al de una monja ordinaria. Hay bordados de oro en cada borde, como la forma de las líneas de oro en las tazas occidentales. Los hermosos dedos de la chica de repente se movieron. Su cabeza se inclinó lentamente hacia arriba. Su pelo se movió a un lado naturalmente, y como si una cortina se corriera, la cara de la chica apareció frente a Camillo. ¡Bah! Esta chica se veía muy linda. Ojos verdes hacían juego con su piel blanca, lo que hacía que Camillo sintiera que era algo bastante nuevo para él. Ella parece una muñeca. Sin embargo, lo que provocó el pánico en Camillo no era su ternura. La razón es que ella es una extranjera. La capacidad en el inglés de Camillo es tal que su profesor lo criticó, diciendo, deberías quedarte en este país para siempre. Si esta chica de cualquier país fuera una vendedora, no importa si vendía plumas o cualquier otra cosa, lo más probable es que Camillo estaría dispuesto a gastar algo de dinero. Los lindos labios y algo secos de la chica lentamente pronunciaron unas pocas palabras. Camillo inadvertidamente dio 2 pasos atrás, y pisó de nuevo el pan yakisoba. Tengo hambre. Por un momento, Camillo piensa que es realmente estúpido por escuchar la lengua extranjera como el japonés. Es como un estudiante cantando al azar cuando no sabe la letra. Tengo hambre. Tengo hambre. Dije, tengo hambre. Viendo a Camillo mantener su estado congelado, la chica de cabellos plateados parecía estar expresando su propia insatisfacción. Es imposible, completamente imposible. ¿Por qué siente como que está hablando japonés? Camillo mira a la chica en la barandilla y dice, ¿y ahora qué? ¿Estás tratando de decir que bajo estas circunstancias, eres una persona moribunda tirada en la calle? También puede ser llamado como los muertos caídos. Esta chica es realmente fluida en el japonés. Hey, voy a estar agradecida si puedes llenar mi estómago. Camillo miró al en mal estado, pisado pan de fideos fritos en su pie. Él decidió que no importa de dónde fuera esa chica, no debe involucrarse con ella. Camillo piensa salvajemente, ¿por qué no la ayudo a alcanzar la felicidad en un lejano lugar? Trae el pan yakisoba aplastado cerca de la boca de la chica, aún con la envoltura de plástico. Camillo piensa después de oler esto, incluso un loco correría lejos, muy lejos, ¿no? Como en Kioto, si el propietario vierte el té en el arroz, significa enviar al visitante lejos. Gracias, estoy metiéndolo. El pan, la envoltura de plástico, y la mano de Camillo. Así, con un grito de desgracia, Camillo Touma comienza un nuevo día de su vida. Parte 2. En primer lugar, déjame presentarme. ¿Por qué no explicas por qué estabas colgada de mi balcón? Mi nombre es Index. Como si alguien creyera que ese es un nombre real. ¿Qué Index? Podría llamarte también Índice, ¿no? Como puedes ver, soy un clérigo. Este punto es importante. No soy del Vaticano, sino de los puritanos ingleses. No tengo idea de qué estás hablando. Además, no evites mi pregunta. Con respecto al índice, es un poco difícil de explicar. Mi nombre mágico es Dedicatus 545. Hey,
Hola, hola. ¿Se puede saber de qué planeta estoy recibiendo esta conversación? Viendo a Camillo picar su oído despreocupadamente, Index muerde sus uñas. Parece que morderse las uñas es una costumbre. ¿Por qué debo quedarme en torno a esta mesa de cristal y mirarla como si estuviéramos en una cita a ciegas? Camillo se pregunta. Ahora mismo, Camillo debía prepararse para ir a la escuela para asistir a la recuperación de verano, pero él no quiere dejar a esta misteriosa chica en su habitación. Y lo peor es que a esta chica de cabello plateado que se hace llamar Index parecía que le gustaba este cuarto, parecía que quería rodar por el piso. Tal vez esta es otra de esas desgracias que atrae Camillo. Si es así, no es bueno. Así que, si puedes hacer sentir a Index llena, voy a estar muy agradecida. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Qué sentido tiene mejorar tu punto de vista de mí? Si voy a empezar un evento raro y seguir la ruta de Index, podría también reiniciarlo. ¿Es una forma común de hablar? Lo siento, parece que no entiendo lo que estás diciendo. Como era de esperarse de un extranjero que no conoce la cultura otaku japonesa. Pero si me vas a despedir, podría desmayarme después de solo dar 3 pasos. ¿No? La chica pregunta. ¿Eres débil? Entonces no es asunto mío. Ahora, me gustaría usar mi último aliento para escribir una nota de suicidio, incluyendo una foto tuya. Si soy salvada, puedo decir que estaba encerrada en esta habitación, y torturada, incluso puedo decir que me obligaste a usar esta ropa. ¿Me amenazas? ¿Sabías de la cultura otaku después de todo? Index inclina la cabeza, con una mirada perpleja. Se ve como un gatito que acababa de ver un espejo por primera vez. Tengo que darle. ¿Por qué siento como si yo fuera el único en quemarse el estómago? Solo espera. ¿Quieres comer, verdad? Camillo entró a la cocina como una tormenta furiosa. La comida en la nevera estaba echada a perder, así que podría también llenar su boca con eso. No dañó a Camillo un poco. Por lo tanto, vacía la comida que queda en el wok y la fríe como vegetales. Si se calienta, por lo menos nadie iba a morir, ¿verdad? Nota, wok, especie de sartén redonda caracterizada por ser curvada en el fondo. Ahora que pensó en eso, ¿de dónde venía la chica? Aunque hay extranjeros en Ciudad Academia, esta chica no tiene el aura de un ciudadano de aquí. Pero si ella es de fuera, eso también es raro. Aunque Ciudad Academia en nombre es una ciudad de cientos de escuelas agrupadas aquí, en realidad es más como una escuela con cientos de dormitorios estudiantiles. Ocupa 1/3 de Tokio, y el perímetro está rodeado por paredes que son como la Gran Muralla China. Aunque no es tan estricta como una prisión, tampoco es tan fácil entrar. No parece que alguien controle todo lo que entra o sale, pero la Universidad Industrial de hecho lanzó 3 satélites que monitorean Ciudad Academia en todo momento bajo el disfraz de un experimento. Cada persona que se mueve dentro de la ciudad puede ser seguida e investigada. Si los satélites encuentran a alguien que no está en sus registros, el Anti-Skill y los miembros de Judgment de cada escuela se movilizarían. Nota, Anti-Skill, fuerza especial formada por los maestros para controlar a los estudiantes con poderes. Nota 2, Judgment, jueces, guardianes del orden público en las escuelas. Sin embargo, tal vez porque esa chica eléctrica provocó una tormenta los satélites no descubrieron a esta chica. Camillo se pregunta. Oh, sí, ¿por qué estabas colgada en la baranda de mi balcón? Camillo pregunta a la chica mientras vierte salsa de soja en esa malvada sartén de comida. Yo no estaba colgada ahí. Entonces, ¿qué? No me digas que te dejaste llevar por el viento y caíste ahí. La situación era algo similar. Camillo, que solo bromeaba, inmediatamente vuelve la cabeza para ver a la chica. Yo quería saltar desde el techo de ese edificio al techo de este, pero me caí. ¿Techo? Camillo mira el techo. Este es un pequeño rincón de una residencia de estudiantes. Los apartamentos de gran altura de 8 pisos estaban bien ordenados juntos. Solo mirando el balcón, se puede decir que la distancia entre los techos es de solo unos 2 metros. No era imposible hacer un salto de esa distancia de un techo a otro, pero, ¿hablas en serio? El techo está a 8 pisos de altura. Puedes morir si no tienes cuidado. Un suicida no puede siquiera tener una tumba. Index da una respuesta sorprendente y continúa. Pero no había otra opción, lo tenía que hacer para poder escapar. ¿Escapar? Al oír esta palabra que tiene un significado peligroso detrás, sin darse cuenta Camillo frunce el ceño. Pero Index da un infantil, no y continúa. Alguien quiere matarme. La mano temblorosa en la sartén se detiene por sí sola.
En realidad, podría haberlo saltado, pero alguien me golpeó en la espalda a medio salto. La chica que se llama a sí misma Index parece estar sonriendo. Por lo tanto, me caí y aterricé en la baranda de tu balcón. Lo siento. Incluso cuando ella no se estaba burlando o siendo irónica, solo le da a Camillo Touma una sonrisa inocente. ¿Golpear? No te preocupes por mis lesiones. Esta ropa tiene un efecto de frontera defensiva. ¿Qué es una frontera defensiva? ¿Es un chaleco antibalas? La chica se da la vuelta como si estuviera presumiendo que compró ropa nueva. Ella no parece herida. ¿Pero fue realmente golpeada? Si esta fuera su imaginación, la seguridad podría ser mayor. Sin embargo, una cosa que debía creer es que ella estaba colgada en la baranda del balcón del 7º piso de Camillo. Si es así, ¿la historia que dijo la chica era verdad? ¿Quién la atacó? Camillo empieza a reflexionar. ¿Cuánto valor se necesita para saltar de la azotea de un edificio de 8 pisos a otro? ¿Cuánta suerte para caer en una baranda en un balcón en el 7º piso? ¿Qué significaba cuando ella estaba todavía sin ninguna herida? Porque alguien está tratando de matarme. Index dice mientras sonreía. ¿Qué tan complicada es la historia detrás de su sonrisa? Camillo es completamente ajeno a lo que Index está pasando, así que no entiende sus palabras para nada. E incluso si Index fuera a explicarlo todo desde el principio, no entendería ni la mitad de eso, y ni siquiera se molestaría en tratar de entender la otra mitad. Pero Camillo entiende algo. Es que estaba colgada de una baranda de un balcón en un 7º piso. Si no tenía cuidado, podía haber terminado en el camino de asfalto. Esto hacía a Camillo preocuparse. Comida. La cara de Index se asoma por detrás de Camillo. Ella sostiene unos palillos en su puño. Parece que ella no sabe cómo usar los palillos a pesar de poder hablar japonés con algo de fluidez. Mira al interior de la sartén con entusiasmo. Esa expresión es como se vería un gato cuando lo sacan de una caja de cartón en un día lluvioso. Lo que hay en la sartén es un alimento que no es nada diferente a la basura, vegetales fritos, con veneno en ellos. Mirando a esta chica hambrienta, Camillo puede sentir a su ángel interior, que aparece junto a su demonio interior, luchar dolorosamente. Yo digo, ya que estás tan hambrienta, por favor no comas alimentos tan repugnantes que un hombre hizo de sobras. ¿Por qué no vamos a un restaurante familiar? O tal vez podemos pedir algo. No puedo esperar. No se ve nada mal. Esto es algo que hiciste sin querer una recompensa, por lo que debe estar bien. En este momento, Index es realmente como una monja, dando una radiante sonrisa. Ignorando completamente a Camillo, cuyo estómago está rugiendo, Index aprieta su puño y saca palas de alimento de la sartén con sus palillos. Masca. ¿Ves? No está tan mal. ¿De verdad? Masca. También eres considerado, lo hiciste amargo para aliviar mi fatiga, ¿cierto? ¿Amargo? Masca. No te preocupes, puedo comer alimentos amargos. Gracias, eres como mi hermano mayor. Con una radiante sonrisa, Index continúa comiendo, tiene granos de soja en la cara. Camillo rápidamente levanta la sartén con una velocidad supersónica. Mira a Index, que está extremadamente insatisfecha, pensando, voy a ir al infierno por mí mismo. ¿Tienes hambre, también? Si no tienes hambre, ¿puedes darme esos vegetales a mí? No puedo esperar. Index mira a Camillo, mordiendo la punta de los palillos. Viendo a Index como está, Camillo se determina. Esta es la voluntad de Dios. Él tiene que terminar lo que hizo. Esta vez, no es un caso de mala suerte, es su propia culpa. En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.